Si deseas más información sobre Alerta Diabetes, puedes buscarnos en la internet visitando nuestro canal en YouTube, www.youtube.com/Alerta Diabetes, o la página www.centrodiabetespr.com. Aurora, uno de los problemas que presentan los pacientes diabéticos es cómo utilizar la insulina. No es fácil, porque tenemos que entender que la mayor parte de los pacientes diabéticos en Puerto Rico tienen más de 50 años. Y son personas que no están a tono con la tecnología moderna. Así que cuando le decimos al paciente, vamos a comenzarte en insulina, él como que se asusta y quizás se bloquea y no entiende lo que estamos hablando. Yo tengo la preocupación de que el paciente que usa insulina muchas veces no lo usa por alguna razón, no se adhiere a la dieta. Así que me gustaría que discutiéramos un caso de un paciente nuevo que no ha usado insulina, al cual lo vamos a pasar de pastillas a insulina, o que llegó a la oficina y sencillamente decidimos que lo vamos a empezar en insulina porque ha perdido peso, porque está muy descontrolado, por la razón que sea. Así que en pantalla pues tenemos ese primer paciente, un paciente nuevo descontrolado, donde, según tú puedes ver, luego de 7 días de seguimiento de su azúcar en ayunas, midiéndose con el glucómetro todas las mañanas antes del desayuno, nos da un valor de 211 miligramos por decilitro de azúcar en ayunas. ¿Cómo vamos a tratar nosotros a ese paciente? Pues obviamente el paciente no está controlado, porque dijimos que el azúcar en ayunas tiene que estar por debajo de 130. Así que para empezar, empezó su día con el azúcar bien elevada. Si nosotros nos enfocamos en el manejo del azúcar del día, sin enfocarnos en el manejo de azúcar en la mañana, estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque a lo mejor amaneció en 200 y el resto del día se lo pasó en 200. Pues lo que yo tenía que haber intervenido era evitar que ese 200 en primera instancia hubiera ocurrido desde que el paciente se despertó por la mañana. ¿Cómo lo logro? Pues depende de lo que el paciente hubiera estado utilizando. Si el paciente estaba en una combinación de medicamentos que todavía no estaba en su dosis máxima, quizás yo puedo intervenir aumentando la dosis del secretagogo que tiene el paciente, que me impacte el azúcar de la mañana. Si el paciente, por el contrario, ya estaba utilizando las drogas orales en su dosis máxima, entonces posiblemente ese paciente yo quiero comenzarlo en una insulina basal. Basal quiere decir que le quiero dar una insulina que se va a poner en la noche o en la mañana y que va a impactar durante las 24 horas del día el azúcar entre una comida y otra y el azúcar de la mañana. Si yo le doy un basal a un paciente como este, aparte de lo que el paciente tenía, que podía haber sido otras insulinas, que podía haber sido medicamentos orales, yo voy a controlar el azúcar de la mañana inicialmente. La dosis del basal pues la calcula el médico, o sea, el paciente ahí no tiene que jugar un papel muy activo. Nosotros vamos a calcular ese basal en base al peso del paciente, en base a la resistencia que tiene el paciente. Le vamos a decir, te vas a poner a la hora de acostarte 20 unidades de insulina. Le enseñamos la técnica de utilización de esa insulina, le explicamos lo que va a hacer el paciente si desarrolla hipoglicemia, ¿verdad? Y a monitorearse. Y una vez el paciente comience esa dosis, vamos a seguir interviniendo durante los próximos días siguientes. ¿Qué pasó con las unidades de insulina que yo te mandé a inyectar? Doctora, sigo elevado, como por ejemplo se ve en este paciente que todavía hasta el 5.º día, 6.º día mantenía azúcares elevadas en la mañana. Este paciente necesitaba que yo siguiera aumentando la dosis del basal, así que no puede llegar entre una visita y otra el paciente todavía teniendo azúcares en 200. Nosotros podemos educar al paciente y decirle, en 3 días te vas a chequear el azúcar. Y si el azúcar de la mañana todavía está por encima de 130, te vas a subir 2 unidades. Y el paciente en vez de 20, ponerse 22. Y luego de 3 días todavía estás elevado, puedes aumentar 2 unidades más a 24. El paciente puede estar activamente participando del control en lo que llega nuestro paciente de nuevo a nosotros. Que no se justificaría que yo le doy instrucciones al paciente para que vaya subiéndose la dosis de insulina y el paciente me llegue de nuevo a una visita con las azúcares elevadas todas, sin haber aumentado ni una unidad la dosis que tenía. De manera segura, usualmente 2 unidades es, yo creo que una recomendación que nos vamos bien a la segura de que el paciente no debe irse en hipoglicemia. 2 unidades de cada 3 días para que el paciente vaya interviniendo hasta lograr controlar ese azúcar en ayunas. Una vez ya el azúcar está controlada en ayunas, ahora yo quiero saber qué está pasando con ese paciente durante el día. Y el paciente se tiene que monitorear 2 horas después de las comidas. En este caso, este paciente se está monitoreando 3 veces, antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. Hay que pensar que el de antes del almuerzo representa el cambio que ocurrió después del desayuno.
y que ese antes de la cena representa el cambio que ocurrió después del almuerzo. Por lo tanto, en este paciente, en este caso en particular, donde ya le dieron una cantidad de insulina suficiente para controlar su azúcar en ayuna y ya estamos viendo, luego de comenzado en insulina, como sus azúcares están entre 77 y 110, yo quiero saber qué está pasando el resto del día y voy a buscar patrones. Patrones quiere decir que no por un día que le subió, el paciente tiene que hacer un cambio. Él quiere ver si eso que ocurrió ese día está ocurriendo todos los días o la mayor parte de los días. Y en este caso, cuando uno mira las azúcares que el paciente se tomó, ve que las azúcares antes del almuerzo, algunas están altas y antes de la cena tienden a estar más altas que las de antes del almuerzo. Así que, ¿qué va a hacer el paciente? Si yo sé que se está acostando con la azúcar muy alta, ¿cuál es la insulina que tenía que haberse aumentado en el paciente o cuál es el medicamento que tenía que haberse aumentado? El que impactó ese azúcar en particular fue la cena. Pues entonces en el momento de la cena yo tengo que hacer alguna intervención. Si el paciente estaba comiendo un exceso de carbohidratos en el momento de la cena, simplemente quizás con orientarlo y educarlo de que no puede hacer ese consumo tan excesivo porque está impactando su azúcar al acostarse, puede ser suficiente. De no ser así, si el paciente no estaba utilizando una insulina de acción corta para el momento de la cena, a lo mejor es momento de ya de comenzarla. Que aparte de esa insulina basal que yo le di, necesito entonces utilizar la insulina de acción corta que me controle el azúcar de la cena para que ya él no se acueste con el azúcar tan alta y usualmente entonces tampoco va a amanecer con el azúcar tan alta en la mañana. Este paciente que logró bajar su glucosa en ayuna a un valor normal, vamos a decir 100 miligramos por decilitro, pero que al mediodía continúa con valores de 180, 190. De nuevo. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Le damos insulina antes del almuerzo o se la damos antes del desayuno? De nuevo es pensar, ¿por qué antes del almuerzo yo tengo el azúcar alta? Pues no he almorzado todavía, tiene que haber sido lo que yo desayuné. Por lo tanto, ¿dónde es que yo tengo que aumentar la carga de medicamento? En el desayuno. Si era insulina de acción corta, es la del desayuno la que yo tengo que aumentarme para que no me suba después de desayuno y por lo tanto, antes de almuerzo ya yo tenga el azúcar más controlado. Para cortar el pico con la insulina. Siempre hay que pensar, ¿por qué está alta esta ahora que yo hice antes? Y entonces, si fue insulina de acción corta, tengo que aumentar dosis. A lo mejor fue simplemente que, como habíamos hablado, un paciente puede pensar que tenía el azúcar normal en el desayuno, que no tenía que ponerse la insulina. Y desayuno, pues la próxima va a venir alta porque tenía que haberse puesto su dosis recomendada para que no subiera. Y el problema básico es que cuando se levantan por la mañana con el azúcar en 80, en 90, dicen que tienen el azúcar baja y que no se van a poner la insulina de acción corta porque le va a bajar más el azúcar. Se les olvida que cuando ellos desayunan, dependiendo de la cantidad de carbohidratos que ellos ingieran, les va a subir el azúcar. Y por eso es que llega al mediodía con el azúcar alta. Y lo mismo ocurre por la tarde. Almuerza mucho carbohidrato al mediodía, no hay suficiente insulina porque la basal no corta pico, no hay suficiente insulina y llega por la tarde con la azúcar elevada. Por lo tanto, hay que darle, para cortar ese azúcar de por la tarde alta, hay que darle insulina al mediodía. Exacto. Y así por la noche. O sea que esto es ir siempre, tener la liebre cogida, no dejar que se vaya, porque si la liebre se va, no la podemos coger después. Antes de que suba tenemos que predecir lo que va a pasar. Es importante explicar al paciente, hay que tomarse unos minutitos cuando uno va a empezar el paciente de insulina para explicar al paciente la fisiología normal, para que él entienda por qué estamos haciendo tal intervención. Y la fisiología normal es que nosotros tenemos una secreción de insulina todo el tiempo de base, pero que necesitamos unas cargas más altas cuando comemos, que muchas veces el paciente no logra obtener con su propia insulina. Cuando él mira su chequeo de azúcar, entonces define cuál es el pico más alto de azúcar que está teniendo. Si fue después de la cena, necesita insulina entonces con la cena. Si fue después del almuerzo, lo necesita entonces en el almuerzo. Él puede entender entonces por qué le estamos dando insulina a esa hora y no a otra hora específicamente. Y entonces en casos más severos, que tenemos pacientes que ya no tienen suficiente secreción de insulina, que necesitan insulina con todas las comidas y necesitan inyectarse 3 veces si son 3 comidas, más su carga de insulina basal. Cuando uno quiere comenzar un paciente y el paciente no se va a controlar con una insulina de base porque está teniendo azúcares elevadas también después de las comidas, puede acudir a las insulinas premezcladas. Y las premezcladas, como hemos hablado anteriormente, son unas mezclas de insulina intermedia con insulina de acción rápida. ¿Qué queremos hacer con eso? Pues para que el paciente no se tenga que inyectar 3 veces insulina de acción corta y 1 vez de insulina de acción larga, son 4 inyecciones, podemos bajar a 2 inyecciones. 2 inyecciones, una en el desayuno, que cuando uno utiliza esa insulina antes del desayuno, la carga de insulina de acción rápida controla el desayuno,
Pero como tiene un % de insulina de acción intermedia, ese otro % me va a controlar también la hora del almuerzo. Y entonces cuando me inyecto en la tarde, la carga de insulina de acción rápida me controla la cena y la de acción intermedia me controla el azúcar durante las horas del sueño hasta el próximo día. ¿Quién no es candidato para una insulina premezclada? El paciente que no está haciendo las comidas a sus horas. Porque si yo estoy dando una dosis fija de insulina premezclada, asumiendo que el paciente va a almorzar a su hora y el paciente no lo hace, el pico de insulina intermedia va a ser un efecto y lo puede llevar a hipoglicemia. O sea que en estos pacientes que nosotros estamos hablando, este paciente que trabaja pues, y que no tiene horas de comer, pues entonces la mejor alternativa es la basal, utilizando... Basal bolos, que es lo que se considera como régimen intensivo de insulina. Pero siempre sigue siendo de vital importancia que el paciente tenga control, o sea que sepa que si se está poniendo insulina, tiene que seguir las instrucciones del médico, o sea que tiene que desayunar, tiene que almorzar, tiene que cenar y tiene que hacer su merienda. Porque de esa manera evita los episodios de hipoglucemia, porque una vez que yo introduzco la insulina en el cuerpo de ese paciente, yo no la puedo sacar. Exacto. Y si el paciente no ingiere alimentos, se va a ir en hipoglucemia. Y eso es bien importante. Para prevenir la hipoglucemia, tenemos que controlar lo que estamos ingiriendo. Amigos, esto está muy interesante. En el próximo segmento vamos a estar hablando un poco más sobre el empleo de insulina en los pacientes diabéticos. A continuación, unos datos educativos para que estés en alerta. Cuando se decide iniciar un esquema de insulina, es indispensable tomar en cuenta los siguientes puntos. Independientemente del esquema que se vaya a aplicar, se requiere que el paciente tenga consistencia en los horarios de aplicación de insulina y en la ingesta de alimentos. Se deben eliminar los mitos e ideas falsas comunes sobre la insulina, haciendo énfasis en los beneficios del control glucémico y la reducción de desenlaces adversos que se pueden obtener con el tratamiento. La insulina no debe ser utilizada como amenaza para buscar adherencia al tratamiento o cambios de conducta. Se debe erradicar esta actitud y modificar el concepto a que se debe aplicar la insulina cuando es necesario. El miedo a la inyección es común, pero la fobia a las agujas es muy rara. Se deben establecer metas reales para cada paciente. Por ejemplo, sería inconveniente aplicar esquemas intensivos en pacientes con alguna enfermedad simultánea con mal pronóstico a corto plazo. Los esquemas de tratamiento deben ser dinámicos, constantemente revisados y modificados según resultados. Alerta Diabetes, porque estar en alerta significa estar en control y vivir mejor. Alerta Diabetes llega a ustedes en parte gracias a una contribución educativa de Lilly USA LLC. Para mayor información relacionada a fondos educativos de Lilly, visite la página www.lillygrandoffice.com. Y una aportación de Sanofi, porque la salud es lo que nos importa. En una producción de Jam Media Producers para el Center for Diabetes Control of Puerto Rico.